Fernando Arispe es arquitecto urbanista y profesor de la Universidad Católica de Santa Fe. Aquí nos hablará sobre cómo entender una nueva noción de la movilidad urbana y la participación ciudadana en el planeamiento de la ciudad. La Casa M se presenta como una síntesis amigable del hormigón, el vidrio y el yeso. Auspician este programa Universidad Católica de Santa Fe. Educación superior. Geotecnia, Ingeniería y Construcción. Ingeniero Marco Antonio Boidi, Pilotes y Estructuras. Primera Junta 332, Rafaela. La Opinión, el diario de Rafaela. Fernando Arispe es arquitecto urbanista y profesor de la Universidad Católica de Santa Fe. Aquí nos hablará sobre cómo entender una nueva noción de la movilidad urbana y la participación ciudadana en el planeamiento de la ciudad. El tema de la movilidad es un tema que está hoy muy de moda, digamos, muy vigente. Hay muchos estudios que se están haciendo, hay muchas organizaciones que en torno a este tema se están gestionando, y no es un tema, no es casual que el tema surja a la luz por los grandes problemas que actualmente tienen las ciudades en función del crecimiento desmedido, por un lado. Por el otro lado, el modo de ocupación territorial que tenemos los latinoamericanos, que ha provocado un congestionamiento muy fuerte en las ciudades. ¿Y por qué decimos movilidad y no le decimos transporte? Porque durante el siglo XX nos acostumbramos mucho, sobre todo los arquitectos que manejamos el tema en la primera mitad del siglo XX, nos acostumbramos a manejar transporte como la tercera función del urbanismo, el circular, y la habíamos enfocado solamente a la cuestión del automóvil y de los motorizados y nada más. Como el automóvil en el siglo XX invadió las ciudades y era un problema, había que resolucionarlo a través de autopistas. Y pensamos que la ciudad se resolvía a través de autopistas. Sin embargo, hacía falta reflexionar sobre los diferentes modos de movilidad que tenemos en las ciudades, y no solamente los diferentes modos que ahora tenemos, sino los potenciales, los que pueden llegar más adelante. Nadie habla de invertir lo que no se tiene, no se puede. Hay fórmulas económicas que se tienen que respetar dentro del crecimiento urbano de una ciudad. Lo que sí es bien importante es poner a trabajar la cuestión proyecto y disponer de los espacios para que en un futuro una ciudad esté preparada, pero conforme va creciendo nos vamos olvidando. En Latinoamérica las ciudades crecen sin expectativas, sin potencialidades de infraestructura. Las obras de infraestructura se piensan cuando ya no hay remedio, y como dije hace rato, hay que romper un montón de cosas para meter la infraestructura, y eso sí es caro. Eso sí es caro. Lo barato de no pensar un proyecto a tiempo es carísimo más adelante en la elaboración en la construcción de las infraestructuras. Hay que hacer muchos estudios y hay que, sobre todo, encontrar la manera de participar, porque para abordar el tema de la movilidad
hay que reunir a muchos especialistas. O sea, la interdisciplinaridad está presente en esto y todavía no alcanzamos los estándares de participación que requerimos en las ciudades Latinoamérica, sobre todo las ciudades medias, que son las que más posibilidades tienen de salvar su espacio de movilidad, ¿sí? Son las que más posibilidades tienen de revertir todo lo que ya no se puede revertir en ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, como Rosario, incluso otras extranjeras, en donde ya hay rincones urbanos insalvables que prácticamente tienen que ser intervenidos con intervenciones muy costosas, valga la redundancia, con intervenciones a veces muy dolorosas para las ciudades en cuanto a no poder salvar el patrimonio, convertir rincones de la ciudad poco ergonómicos, poco sociables, incluso la cuestión de la segregación espacial y social que se da en estas ciudades. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la ciudad de Rafaela, que siempre la he admirado por su ritmo de crecimiento pausado y por el valor que tiene la gente de tenerla como un verdadero emblema, porque se ve que la gente quiere mucho a su ciudad, la atiende mucho. Creo que vale la pena adentrarnos en más estudios de movilidad para explorar las mejores formas en cómo nos podemos mover en esta ciudad, ¿sí? Encontrar la manera de entender primero, de comprender, de aprender y explicar los diversos modos o sistemas de movilidad para poder dotarlos de las infraestructuras más convenientes y de una manera jerarquizada. Estos 4 bulevares que tiene la ciudad permiten entender la conexión con una ciudad cuya fundación dependió de una centralidad absoluta, ¿no? y que nos permite conectarnos o enchufarnos con otras posibilidades de conexión entre centro y la periferia. Por ejemplo, toda la parte que está después de la ruta 34, ¿sí? En su integración con esta depende de muchos modos posibles de movilidad entre las zonas periféricas y el mismo centro de la ciudad, ¿sí? Sin embargo, creo que la ciudad es un laboratorio y hay que ver cómo se compensan unas cosas con la otra y qué posibilidades tiene Rafaela de obtener los mejores modos de movilidad. Creo también que no hay que escribirlo todo, o sea, no hay que escribir todas las cosas, es decir, no hay que definir todas las cosas en la ciudad porque resulta peor. Tenemos también la experiencia de ver cómo cuando creemos tener todas las respuestas, resulta que nos cambian todas las preguntas. Y entonces ahí vienen los problemas con la ciudad, ¿no? Vienen los problemas de negar cierta posibilidad de transporte. Veo que, por ejemplo, las ciclovías que pusieron en el centro de la ciudad, pues son muy afortunadas. Había que generar realmente un sistema integral de un modo de movilidad tan importante como es la bicicleta, porque no solamente resuelve y inhibe el uso del automóvil y del transporte público, sino que a la vez favorece la salud. Entonces, por ahí es otro modo de entender la movilidad. Y sobre todo, entender la movilidad no como aquellos espacios en donde uno solamente se mueve, sino entender la movilidad como los espacios en donde también se está. La participación de los arquitectos es importante porque estamos hablando de espacios, de calidad de espacios. Un simple volumen de base rectangular sufre un corte y un desplazamiento en horizontal. De este modo, el espacio se complejiza y la morfología sigue estando controlada. Esta parece ser la propuesta del estudio Aire de la ciudad de Rosario.
Dos medidas rigen las alturas de la vivienda. Hasta los 2,20 metros se definen los muros y las aberturas. Y desde ahí y hasta los 4,40 metros se genera el espacio de la cubierta. Así aparece una topografía sinuosa sobre la cabeza de los habitantes y un contraste con la planicie del suelo de la llanura pampeana. Gracias a la manipulación de la iluminación natural que se filtra por los lucernarios distribuidos en todo el área habitable, la vivienda edificada en cemento adquiere una vida inusitada. Si desde la calle la casa se vuelve hermética, desde el interior la percepción encuentra un contrapunto. Las actividades públicas quedan delimitadas por el desfase que produce el techo y un cierre vertical de vidrio de diferentes opacidades, transparente hacia el fondo del lote y translúcido hacia los laterales. Dormitorios y baños se agrupan en el volumen mayor, en tanto cocina, lavadero y depósito en otros dos más pequeños. El uso del hormigón a la vista conjuga estructura de sostén, estructura espacial y expresión de la vivienda. Este material se utiliza principalmente hacia el exterior, pero producto de la disposición de las piezas constitutivas del conjunto, termina formando parte de los límites del interior del área común. Así nuevamente se produce la oposición entre lo rugoso y lo bruto, con lo pulido y lo brillante del vidrio y el yeso. La experiencia del espacio se produce con una materialización sintética, pero rotunda, con situaciones explícitamente diferenciadas y opuestas. Pisos modernos, únicos, personales. Ingrese al mundo Goma Night, donde la imaginación no tiene límites. Hormigón alisado, hormigón impreso, microcemento y texturados. Preciso, cocinas, baños y placares. Avenida Mitre 672, Torre Piamonte. Los españoles tuvieron 2 décadas muy interesantes, justo antes de las Olimpiadas de Barcelona y después, para realmente darle al clavo a los sistemas de movilidad. Uno va a Barcelona. Barcelona es una ciudad, más allá de lo divina que es por su arquitectura, por sus trazos y demás, por sus disposiciones en cuanto a señalización horizontal, señalización vertical y las modalidades de movilidad en la ciudad. Algo bien interesante en Barcelona
es que para pensar en el transporte público no es un poco como acá. Acá la gente cuando piensa en el transporte público piensan en todas las personas que no tienen automóvil. ¿Sí? La demanda del transporte público tiene que estar pensada también en función de los que tienen automóvil. Los que pueden moverse como sea, deben tener la libertad de moverse como sea. ¿Sí? Como sea. O sea, no es porque tengo automóvil, entonces ya no tengo derecho a ser pensado dentro de las estadísticas para ver si se pone un colectivo o no se pone un colectivo. O sea, no puedo pensar así. De tal suerte que es increíble, pero uno quiere transportarse en Barcelona, ir de este a oeste. Puede uno ir en tranvía, en subte, en metro, puede uno en colectivo o puede uno ir caminando. Y caminando tengo las garantías de que siempre tengo mi pianito para poder cruzar la calle, tengo mi semáforo peatonal, tengo incluso mi dispositivo, por si soy discapacitado, tengo algún problema para oprimir y que se ponga el semáforo rojo para que me deje pasar, ¿sí? Y hay un respeto a todas estas señales, ¿no? Una de las grandes consignas es la forma de participar, ¿sí? El presupuesto participativo por sí mismo es todo un desafío, porque no se trata de meter a todos en la misma bolsa, sino ver de qué manera participa. Hace rato hablé de los arquitectos. Los arquitectos tienen un modo de participar muy específico dentro de esto, porque todos debemos entender un doble rol dentro de la participación. Nuestras posibilidades de intervenir en nuestra especialidad, en nuestra disciplina, y las posibilidades de intervenir con nuestra necesidad real, como ser humano y como ciudadano dentro de la ciudad. El lunes pasado estuve en un municipio muy pequeño, afuera de allá por Paraná, y dentro del presupuesto participativo que tienen, la comunidad eligió 3 semáforos, hablando de movilidad, ¿no? Eligió 3 semáforos para su comunidad, ¿no? Una comunidad que, no sé, cuando yo llego veo 5 autos, nada más no veo más. y entonces eligieron 3 semáforos. A veces es más importante saber quién dice qué cosa y por qué. O sea, no, la democracia es un medio, no es un fin. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de las resultantes de las opiniones, porque puede resultar una opinión negativa para todos. Se van a tener que poner los 3 semáforos. ¿Por qué? Sobre todo porque es el respeto a lo que eligió la gente. ¿Sí? Pero pongamos los 3 semáforos y vamos a poner de pretexto que ahora tenemos que pensar en la movilidad, en la señalización horizontal, y vamos a pensar en la movilidad peatonal, y vamos a pensar en otros componentes necesarios para hacer más habitable ese espacio de la movilidad, para que sea realmente un espacio ergonómico. ¿Sí? De manera que tendríamos que poner otra materia en la universidad que se llama ergonomía urbana. ¿Sí? Pensar un poquito eso, pensar un poquito en el peatón. Pensar, yo quiero irme caminando 20 cuadras y no quiero tropezarme con escalones mal puestos en las veredas y tropezarme. Quiero seguir tranquilamente. Quiero ir hasta en bicicleta y no quiero que me estorben los autos. ¿Sí? Entonces, pensar en el sistema, en lo mejor posible que podamos lograr esas movilidades. A veces yo creo que acá lo que pasa es que hay inversiones que se tienen que hacer y que no se hacen porque no se ven. Se les llama los servicios no estructurales, que tienen medidas no estructurales. Porque las medidas estructurales es sí la obra, el proyecto del metro que se va a hacer, el proyecto de las obras que se van a hacer. ¿Sí? Las medidas estructurales es lo previo, es la previa. Es todo este armado logístico de participación en donde se van a optimizar las consultas de tal manera que se va a generar una estructura de problemas. Olvídense, este concepto de estructura es fundamental. El concepto de estructura es elegir los problemas que vamos a atender. Elegir los problemas que vamos a atender y concentrarnos en eso, ¿sí? Y ver quién los va a resolver, con qué los va a resolver, ¿sí? Y quién necesita que se les resuelvan, ¿sí? Quiénes son los que necesitan que se les resuelva el problema. Entonces cada quien va a verificar, va a tener su tarea que hacer
y a la vez va a poder verificar lo que va a recibir. Entonces, ese trabajo de logística en los municipios a veces se ve como un gasto más, como un gasto innecesario. Para relevar el problema también se requiere un presupuesto. Separar a la sociedad en 3 puntos, los que tienen, los que saben y los que necesitan, y armar los foros de consulta entre ellos, ¿sí? Hay toda una logística especializada para poder juntarlos y obtener resultados verídicos de esto. Y que realmente la gente monitoree lo que dictó, que realmente sepa lo que decidió y cómo se va a hacer. Al final de cuentas, si la gente quería 3 semáforos, se van a poner los 3 semáforos, ¿sí? Pero si hubiéramos pensado un foro de consulta en donde realmente diríamos, la gente decidió no 3 semáforos, sino decidió mejorar, enriquecer sus espacios de movilidad, ¿sí? Decidió eso. Entonces vamos a hacer un proyecto de esto. Y eso lo van a... esa es la dinámica. Auspician este programa Universidad Católica de Santa Fe. Educación superior. Geotecnia, Ingeniería y Construcción. Ingeniero Marco Antonio Boidi, Pilotes y Estructuras. Primera Junta 332, Rafaela. La opinión, el diario de Rafaela.